Al viajero que entre en España con el propósito de visitar los lugares donde nacieron y vivieron los conquistadores, ya venga del resto de Europa, ya de la cercana África o de América, donde tuvieron lugar sus gestas increíbles, debemos situarle al sureste de España, rayando con Portugal, y advertirle que deberá emplear algunos días, pues ha de visitar castillos, monasterios, catedrales, palacios y huellas romanas, si es que quiere conocer la ruta de los conquistadores. Desde Castilla y Extremadura, los conquistadores tomaban el camino de Andalucía para embarcarse, pero nosotros tomamos la frontera superior y vamos de Madrid a Extremadura por tierras de Toledo. Talavera de la Reina tuvo desde antiguo una vocación por la tierra que supo convertir en bella cerámica de tradición morisca. Hoy en tiendas y talleres se puede presenciar la labor de hábiles artesanos que se esfuerzan en conservar la tradición, obteniendo piezas de exquisita calidad, tanto en la forma como en la decoración. Siempre hacia occidente, a lo lejos sorprende sobre una altura un castillo-fortaleza que es en verdad un palacio que domina y defiende la villa de Oropesa. Es este el palacio del virrey Toledo, que dictó leyes para tierras 10 veces mayores que España. Hoy, esta fortaleza se ve convertida en magnífico parador de turismo, con amplios salones, donde el buen gusto de la nueva decoración, siempre ambientada, ha sabido convertir los rincones en lugares apacibles que invitan al descanso. Desde las torres se puede contemplar el extenso valle del Tiétar y una amplia panorámica de Oropesa. El gran capitán de la conquista es el emperador Carlos V. Él fue quien autorizó a Hernán Cortés, el que contrató con Pizarro la conquista del Perú, el que organizó el descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Pasó por Jarandilla camino de Yuste, hospedándose en el castillo, hoy moderno parador del Ministerio de Información y Turismo. Quizá supiera el emperador, que había cedido los reinos a Felipe II,
que allí había habido en el siglo XV unos modestos ermitaños y quisiera imitarlos haciendo vida recoleta. Fuente, huerto, refugio, soledades del soberano más poderoso de la tierra. A las orillas del Jerte, una ciudad episcopal, Plasencia. Calles formadas desde el siglo XII con iglesias y casonas. Dos catedrales, una nueva y otra vieja, gótica y románica respectivamente. La cúpula de la sala capitular. El claustro de las dos catedrales unidas constituye un perfecto enlace de ambos estilos. La sillería del coro, de Mateo Alemán, alarde de fantasía y originalidad. El retablo mayor con magnífica imaginería de Gregorio Fernández y las pinturas de Fernando Ricci. Coria, con su castillo del siglo XV, es toda ella arte y semilla de conquista. Los lusitanos que se incorporan a Roma llegarán como legionarios a Gran Bretaña. Con su tardía torre del siglo XVIII, la catedral, verdadera joya del gótico y del Renacimiento, nos muestra el orgullo de esta vieja sede episcopal establecida por San Silvestre. Hay que atravesar el Tajo, y allí está Alcántara, el puente por antonomasia, construido por los romanos en un alarde de valor y audacia. Hoy cercana, la presencia de la actual ingeniería como un desafío del progreso a través de los siglos. Junto a el puente se levantó la fortaleza musulmana, que perteneció primero a la Orden de Calatrava y más tarde a una agrupación de caballeros que tomaron el nombre de la villa. Ese fue el origen de la Orden de Alcántara, a la que pertenecieron tantos conquistadores como Fray Nicolás de Obando, que está enterrado en la iglesia de San Benito.
Cáceres, ciudad de familias caballerescas que combatían de torre a torre. Los Solís, los Golfines, los Ulloa, caballeros de las guerras contra el Moro, señores de Piaras y tierras del Labrantío, humillados por la autoridad de los reyes católicos, que les ordenaron rebajar sus torres hasta la altura de las saeteras. Como si el tiempo fuera capaz de detenerse, de sentirse aprisionado entre piedra y cal, en Cáceres ha quedado prendida la Edad Media. Tierra de conquistadores que dejaron la mancera y las armas con que servían a sus señores para hacerse señores a su vez en las Indias. A corta distancia, la vida pujante de un Cáceres moderno. Más adelante, acostada en una loma, está Trujillo. Extremadura fue tierra de gentes de armas. Los nobles campesinos guerreaban desde hacía siglos entre sí, pero tuvieron que cesar en ello por la autoridad de los reyes católicos. Sus gentes, siguiendo la tradición de sus mayores, siguieron guerreando, pero en Italia o en las Indias. El capitán Gonzalo Pizarro combatió en Italia y su hijo Francisco conquistó el Perú con sus hermanos Hernando, Gonzalo, Juan y Martín Fernández de Alcántara. Ante el palacio del Marqués de la Conquista, mandado construir por Hernando Pizarro, que casó con la hija del conquistador, hay que resaltar la belleza del balcón y del escudo. Extremadura es tierra de campos y de ganadería. Por eso, el que pueda acercarse a sus dehesas para ver de cerca las reses bravas, no debe de perder la oportunidad de conocer a sus hombres, sus trabajos y costumbres. La lección de coloniaje que dio Roma al mundo se concreta y cristaliza venciendo la naturaleza, ya sea en un puente de más de 600 metros sobre el río Guadiana o trayendo a la sed emeritense el agua lejana por el acueducto de piedra y ladrillo de los Milagros. El templo de Diana muestra sus esbeltas columnas en el palacio mandado a construir en el siglo XVI por el conde de Corvos, circunstancia que ha contribuido a su conservación. Del templo de Marte solamente se conservan una serie de elementos decorativos colocados caprichosamente frente a la capilla del Hornito de Santa Catalina, lugar de su martirio. El aspecto impresionante que ofrece el teatro romano corresponde a su auténtico valor arquitectónico. Construido por Marco Agripa, no se aparta de los cánones vitruvianos. La escena monumental y su columnata inferior. Todo el conjunto de esta rica fachada es una evocación constante. Parece como si estuvieran flotando en el aire los versos latinos de Séneca, encogiendo el corazón con la tragedia de Medea. En la parte central de la cávea, la orquestra semicircular con pavimento de mármol. En la cavea podían alojarse cómodamente hasta 6.000 espectadores.
Badajoz, colonia de Roma, a la izquierda del río Guadiana, taifa independiente constituida a la muerte del califato cordobés que Fernando III cristianiza. Fortificada, es casi frontera con Portugal. En la plaza, el monumento al Divino Morales. Dos países juntos, inmediatos, hermanos, pero con fórmula de vida y culturas diferentes. La severidad pétrea de Cáceres y Badajoz se quiebra en 1000 colores, en 1000 barroquismos, en los altares de las iglesias de Olivenza. Poblada de gallegos de Jerez, se convierte Jerez en la ciudad de los caballeros, porque los reyes la dieron primero a la Orden del Temple y luego a la de Santiago, cuya cruz campea en tantos y tantos pechos ilustres de la historia. Un hijo de esta tierra, Vasco Núñez de Balboa, haría salir Castilla por encima de las sierras panameñas del Océano Pacífico. Parador Nacional de Turismo Hernán Cortés en Zafra, antes Alcázar de los Duques de Feria, al que en el siglo XVI Juan de Herrera añadió al patio central terrazas y galerías en mármol blanco. Aquí, como en otros lugares, se puede probar la característica comida extremeña, el gazpacho, servido en los típicos cuencos de madera. Huevos con chorizo frito. Y el pollo a lo Padre Pedro. Hombres de Medellín se inscriben siglo a siglo en la Reconquista. No es extraño que de allí, y por Sevilla, emprendiera el camino de las Indias uno de los más gloriosos hijos de España, el legendario Hernán Cortés, vencedor de los aztecas. Él solo había dado, en frase recogida de la leyenda, tanta tierra a Carlos V como le legaron sus abuelos. Aquí vemos el lugar donde nació el conquistador.
Santuario Mariano de España. Una batalla, la del Salado, hizo que Alfonso XI levantara el monumento que sería desde entonces antorcha de la fe que iluminaría la España de acá y de allá. Desde sus torres se ofrece la factura del extraordinario claustro mudéjar. En el interior, un cúmulo de riquezas. Los Miniados, en sus 82 libros corales, enriquecidos con extraordinarias viñetas que comprenden obras del siglo XV al XVIII. Ornamentos sagrados y frontales, trabajos minuciosos donde el tiempo queda prendido en infinitas puntadas entre hilos, oro, perlas y pedrería. Guadalupe es Zurbarán, el pintor místico de la España mística. ¿Por qué increíbles caminos se produce la conquista artística del Nuevo Mundo para que Zurbarán sea el modelo y ejemplo de los pintores cuzqueños? Las pinturas de Lucas Jordán en el camarín de la Virgen, las esculturas de las mujeres bíblicas. Colón hizo una promesa solemne, venir de peregrino a Guadalupe, y aquí se bautizaron los indios que trajo de las islas del Caribe. La fe del indio Juan Diego haría volar esta advocación a través de las olas atlánticas para ponerse en la cima del Tepeyac mexicano. La Virgen Española, con nombre árabe, es el símbolo de la fe de un pueblo, hecha piedra en un monasterio, que es hospedería para el peregrino, reposo para el alma y emblema mariano de la hispanidad.